En este video vamos a ver cómo pasar datos de un componente a otro componente mediante observables. Nosotros habíamos visto en secciones anteriores cómo pasar datos de un componente a otro a través de los decoradores input y output que funcionan bien y son fáciles cuando hay una relación padre a hijo. Pero cuando nosotros tenemos una relación de hermanos, es decir, tenemos una relación de un componente y otro componente y otro componente padre, lo que deberíamos hacer en este caso es pasar este objeto al padre y del padre al hijo. Ni hablar si nosotros tenemos un árbol en donde tenemos muchos componentes y por ejemplo queremos pasarle este objeto a un componente que se encuentra en una jerarquía mucho mayor, estar pasando ese objeto de un componente hijo a otro padre, de ese padre a otro padre y así, etcétera, puede ser algo muy complejo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver otra forma de pasar datos que es a través de los observables. Es muy simple y seguramente lo van a utilizar en sus aplicaciones. Bien, vamos a venir acá en los servicios y nosotros habíamos creado acá un método que se llama agregar gastos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear una variable que va a ser privada y la voy a llamar a esta variable gastos y le voy a poner acá signo de pregunta porque por lo general al observable se le suele poner acá un signo de peso al final o al principio. Y esto va a ser igual a new subject y esto va a ser de tipo any, lo podremos tipificar. Esta es la clase que nosotros vamos a estar utilizando, que si pasamos acá el mouse, bueno, no me aparece, bueno, pero subject en sí, en pocas palabras, es un tipo observable. Bien, y solamente vamos a tener que configurar dos métodos. Un método va a ser agregar gasto, que lo está ejecutando el componente ingresar gastos, y simplemente voy a poner acá this.gastos, es decir, esta variable que tenemos acá, y vamos a utilizar acá el método next. Este método next, y le vamos a pasar acá el gasto. Es decir, cada vez que algún componente ejecute este método, se va a ejecutar esto que tenemos acá y por lo tanto todos los componentes que estén suscriptos a un método que vamos a crear ahora van a recibir ese valor. Es decir, nosotros si volvemos acá a nuestra aplicación, nosotros tenemos este componente ingresar gastos que va a emitir este método y va a pasar este gasto que tenemos acá. Ahora lo que vamos a hacer, voy a crear otro método que se va a llamar getGastos y esto va a devolver un observable. Nosotros ya hemos utilizado observables cuando utilizamos el decorador output, que es de tipo event emitter, estábamos utilizando un observable. También cuando hagamos las peticiones HTTP vamos a estar utilizando observables. Así que es algo que ustedes se tienen que familiarizar. Lo que tienen que tener en cuenta es que los observables vienen de una librería que son, si venimos acá a angular.json, podemos ver acá, no, perdón, en packet.json. Acá tenemos todas las dependencias que son propios de Angular y esta dependencia que tenemos RxJS es la que utiliza lo que es la programación reactiva y lo que son los observables y ven que no tiene el arroba Angular, no pertenece al equipo de Angular. Pueden venir acá a Google y entrar al sitio oficial si quieren profundizar y ver de qué se trata. ¿Dónde tenemos? Esto creo que es la página oficial. La R, bueno, esta creo que es, sí. Bien, vamos a continuar. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear este método getGastos, vamos a continuar y acá simplemente vamos a retornar, voy a poner acá return this.gastos y el método que voy a utilizar es asObservables. Es decir, a este método que nosotros tenemos acá se van a suscribir todos los componentes que quieran estar escuchando cualquier cambio que haya acá en este método de gastos. Así que lo que vamos a hacer, vamos ahora a venir. Es decir, hasta ahora hicimos solamente dos pasos. Uy, lo tengo medio lenta la computadora. Creamos estos dos métodos y ahora lo que nos faltaría es venir acá al otro componente de listar gastos, al TS, y lo que vamos a hacer, vamos a inyectar acá el servicio, voy a poner private, presupuesto service, y esto va a ser de tipo presupuesto service. Bien, y acá en el constructor simplemente para finalizar este video voy a poner this.presupuestoservice. Este método getGastos que lo acabamos de crear y este método va a devolver un observable y nosotros nos tenemos que suscribir. Una vez que nos suscribimos, eso nos va a devolver vamos a ejecutar una función. Voy a poner acá arrow function y simplemente lo que voy a hacer acá voy a imprimir esos datos que nos están llegando. Esto, arrow function, es una característica de ECMAScript 6 o 7, no me acuerdo. Que es otra forma de escribir, una forma corta de escribir las funciones.
Bien, vamos a probar, vamos a ver si los datos acá llegan correctamente. Voy a poner acá control S y también voy a poner acá control S. Vamos a volver acá a nuestro proyecto y voy a poner acá inspeccionar. Voy a poner acá un presupuesto de 2000. Voy a poner aceptar, voy a venir acá a la consola, voy a poner acá comida y voy a poner una cantidad de 200 y fíjense cuando pongo agregar. Cuando puse agregar podemos ver que acá me está llegando el objeto comida. No se preocupen que me imprimió dos veces porque no tenemos que vamos a configurar algo en el próximo video que es justamente que nos tenemos que desescribir. Y fíjense acá, este objeto que tenemos acá comida, cómo llegó a este componente listar gastos. Es decir, que nosotros estamos enviando datos de un componente ingresar gastos a otro componente listar gastos. Acá tranquilamente puedo poner otra cosa y fíjense cómo llega correctamente. En donde simplemente repasando lo que hicimos, acá bueno, voy a volver a guardar los datos, en donde simplemente lo que hicimos es acá en presupuesto service creamos una variable que es de tipo subject y creamos dos métodos. Un método que emite datos, que en este caso es el método, el componente, quiero decir, ingresar gastos, y otro método en donde se van a suscribir todos aquellos componentes o los métodos de esos componentes y que quieren estar escuchando esos cambios. Simplemente eso. Y acá en listar gastos, obviamente al ser un observable, nosotros nos tenemos que suscribir y una vez que y adentro ejecutamos una función con los datos que nos devuelve. En el próximo video vamos a seguir trabajando en este componente.